Queridos hermanos en Cristo Jesús, es miércoles de la tercera semana del tiempo de Adviento. El Evangelio de este día está tomado de San Lucas, capítulo 7, verso del 19 al 23. En aquel tiempo, Juan envió a 2 de sus discípulos a preguntar a Jesús: ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús, le dijeron: Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento, Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias, y de espíritus malignos, y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados: Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandaliza de mí. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Juan el Bautista se entera de que Jesús está haciendo varios prodigios y envía mensajeros para que le pregunten si es Él el Mesías, el esperado. Jesús no da una respuesta con las palabras, sino que con los hechos. Son estos los que dan testimonio de la llegada del reino de Dios. Las palabras y las acciones de Jesús son al mismo tiempo anuncio de la cercanía del reino, pero también se convierten en denuncia profética. Jesús confirma las inquietudes de Juan el Bautista justamente cuando se acercan y le preguntan: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Nosotros también podemos preguntarnos: ¿por qué Juan tiene estas dudas? Y es justamente porque Juan el Bautista es un hijo de su época, es un hijo de su tiempo. En ese sentido, sus expectativas mesiánicas también participan de aquellas ideas que él mismo se había formado en torno al Mesías. Y es en ese sentido que no es el Mesías como él lo había anunciado. Jesús es diferente, porque nadie se esperaba de una forma concreta, como he dicho en otras ocasiones, cómo iba a ser el Mesías. Pero Jesús llega de una forma silenciosa, por decirlo así, de una forma normal. Además, muchos se habían hecho pasar por Mesías en aquel tiempo. Probablemente Juan había tenido noticias de los hechos, como ya les he dicho, que Jesús realizaba. Aunque había escuchado hablar de él, de sus palabras, de sus signos, pero nada que ver con la forma como él tenía su propia idea. La respuesta de Jesús, ¿cómo podemos verla? No tiene nada de teoría, más bien recibe a aquellos enfermos que le buscan para que les realice un milagro, y Jesús los cura. Y estos son precisamente signos de la llegada del Mesías y signo de la llegada del reino de Dios. El Mesías debía de ser aquel que da la luz a los ciegos, que hiciera oír a los sordos y andar a los cojos. Ahí está la respuesta a la pregunta de Juan el Bautista. Ellos tienen que manifestar lo que vieron que Jesús realizó, para que Juan también vaya realizando sus propias conclusiones. A los signos que Jesús realiza se añade otra actividad más, que es propiamente del Mesías escatológico, del que se esperaba en los últimos tiempos, y es justamente
Jesús les dice, y a los pobres se les anuncia la buena noticia del reino. Ahí está la confirmación definitiva. Jesús es el Mesías y realiza los signos de la salvación, proclamando la buena noticia de la liberación a los pobres. Nosotros también estamos invitados a reconocer a Jesús de Nazaret y a reconocer en Él al enviado de Dios, que nos muestra el rostro del Padre. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.